Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardware Esfera. Hoy quiero contestar una pregunta que muchas veces me hace la gente, ¿necesito realmente una capturadora? Para ello me acompaño de Elgato Gaming 4K H60 Pro. Debo decir que este modelo de capturadora tiene una versión más moderna que soporta HDR y que tiene un perfil más bajo. En la caja se incluye la capturadora y un cable. En su versión HDR, que es de perfil más bajo, también encontramos el bracket de perfil más bajo para poderlo añadir en otro tipo de ordenadores. Esta capturadora tiene un precio de unos 250 euros. Ha bajado desde los 380. ¿Realmente merecen la pena? ¿Sirven para algo? La verdad es que dar una respuesta muy ambigua y genérica es sencilla. Sí, no, pero eso no es del todo correcto. Realmente hay tantas variables a tener en cuenta que es muy difícil decidir si una capturadora tiene sentido para ti o no. La primera de todas las variables es qué tipo de streaming vas a hacer, ocasional, juegos sencillos, o vas a ir a streamings más profesionales donde vas a jugar a más juegos complejos con muchos gráficos. Ahí depende mucho de la tarjeta gráfica. La gran mayoría utilizamos o el procesador o la tarjeta gráfica para comprimir y codificar esas imágenes y enviarlas a través de internet. Dependiendo de qué tarjeta gráfica tengáis y a qué resolución juguéis, pues a lo mejor vuestra tarjeta gráfica no da lo suficiente, o dependiendo del procesador. Como veis, las variables son enormes. Otra es la tasa de frecuencia. No es lo mismo hacer un streaming en Full HD 60 Hz que hacer un streaming Full HD 140 Hz por Twitch. Está claro que eso cambia bastante el panorama. Si jugamos a 144 Hz, o lo que os decía, 140, 144, lo que tenemos es que la carga del procesador por lo general es súper elevada. Entonces el procesador no nos puede ayudar a comprimir esas imágenes. Y la tarjeta gráfica, dependiendo de la que tengamos, pues podrá o no podrá. Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a 4K? Amigos, ahí la cosa se complica. Porque ya solo para poder jugar 4K 60 FPS necesitas una 2080 Ti. Si al mismo tiempo tienes que streamear, da igual el procesador que tengas. No puedes dedicar 10 núcleos a comprimir imágenes. Te va a ir lento el juego. Y tampoco puedes utilizar la gráfica porque está usándose al 100%. Como os he intentado explicar en esto, hay muchísimas posibilidades. La gran mayoría de streamers, yo que sé, por ejemplo, si cogéis Rubius, cogéis PewDiePie, cogéis un montón de otros youtubers que se dedican a hacer streams de videojuegos, lo que suelen utilizar es una capturadora como esta que tengo aquí del Elgato Gaming. Lo que hacen básicamente es cogen su ordenador con el que van a jugar a videojuegos, montan un nuevo ordenador y a este le incorporan la capturadora. Utilizan un ordenador para jugar y un ordenador para comprimir imágenes y enviarlas. Es decir, la capturadora captura los datos de salida de este PC al secundario, los comprime utilizando toda la fuerza bruta de la CPU o de la GPU, y a partir de ahí lo envían. De esa forma pueden jugar sin ningún tipo de tirón. Vale, pero eso es una solución demasiado profesional y demasiado cara. Entonces, eso es una de las opciones. La otra es, ¿merece la pena tener esta capturadora para simplemente teniéndola en el mismo PC en el que jugamos, que capture los datos de la tarjeta gráfica y los expulse? La 4K 60 Pro nos ofrece capturas de Full HD 60, 2160 a 60 Hz también, es decir, 4K 60 Hz, HDR10 Capture, es decir, en este modelo en concreto no, pero en el modelo nuevo sí, que básicamente uno ha suplantado al otro y van en el mismo precio. Captura ilimitada, Instant Game View, es decir, podemos ver lo que ocurre al mismo tiempo, tenemos un margen de flashback recording, es decir, un trozo en el cual estamos grabando, ¿no? un action replay, por decirlo así. Luego tiene diferentes path throws. Path throws son pasos que puede soportar la capturadora, como puede ser el Full HD 240 Hz o 1440p, el mal llamado 2K 144 Hz. Es decir, podemos pasar eso a través de la capturadora sin tener ningún tipo de problema. Soporta multidispositivos, la interfaz PCI Express son de 4 líneas, PCI Express 3.04 líneas, y el máximo bitrate son de 140 megabits por segundo. Ese bitrate máximo, la verdad es que es una auténtica pasada, lo cual quiere decir que vamos a tener suficiente tasa de transferencia para poder mover 4K 60 Hz.
En cuanto a los requisitos mínimos de esta capturadora, tenemos que necesita Windows 10 64 bits, la CPU tiene que ser mínimo de sexta generación, tipo Intel Core i7 6000 lo que sea, o Ryzen 7 lo que sea, posterior, da igual, Ryzen 7 primera, segunda, tercera generación. En cuanto a la GPU, lo recomendado es una GeForce GTX 10, es decir, una Pascal o algo más moderno. Y otros requisitos pues será tener un puerto PCI Express de 4, 8 o 16 líneas libres para poderlo conectar. Y en cuanto a sus especificaciones técnicas, nos dice que soporta de entrada HDMI sin cifrar, una salida de HDMI de traspaso directo sin retardo, es decir, que la salida no tiene latencia, resoluciones admitidas hasta 4K 60 FPS, HDR de 10 bits, traspaso de señal y grabación, y aquí viene lo más interesante para mí. Codificación. HEVC, genial, o sea, con las gráficas de Nvidia se va a llevar genial. H265 HDR, es decir, si vamos a jugar usando HDR y lo tenemos, por cierto, este modelo que tengo yo no soporta el H265 HDR, sí H265 normal. Y por último tenemos AVC H264, que es el codificador más normal que utilizamos casi todos en nuestro día a día de YouTube, es lo que exportamos en Premiere, es H264, fuera. Y luego ideal para Play 4 Pro, Xbox One, X, Twitch y YouTube. Bien, estos son solo los requisitos. Si abrimos esta capturadora que nos encontramos en el interior, es que lleva un procesador de imagen propio, un chip de entrada, un chip de salida y diferentes módulos de memoria que hacen que esta capturadora no tenga ningún tipo de latencia. Vale, asaltador, muy bien. Nos has hablado ya de la tarjeta, de su precio, pero ¿merece o no merece la pena? ¿Necesita un streamer o no necesita esta capturadora? Vale, como os he dicho, hay muchísimas variables a tener en cuenta. Si vosotros a la hora de hacer un streaming os quedáis cortos de procesador, una solución puede ser que el codificador sea esta tarjeta. Si vosotros mientras jugáis estáis cortos de GPU, una solución es utilizar esta tarjeta como codificador. Si vosotros vais a streamear al máximo y decís es que ya no hay opción de que pueda hacerlo mejor, pues cogéis otro PC y utilizáis esta tarjeta para por ese segundo PC capturar los datos. Pero sí, vale, esto está muy bien. Ahora os doy mi opinión. He probado esta capturadora durante 6 meses y debo decir que tiene alguna pequeña cosita que está bastante bien y otras que no me gustan. Primero, la carcasa completamente metálica ayuda a que se refrigere bastante. Lo digo porque es calentorra, le he llegado a ver por la carcasa exterior a 55-60 grados, es normal. Luego, eso es una cosa que yo la cuento como negativa, o sea, o positiva, la carcasa metálica positiva, que se caliente tanto negativo, pero es normal, o sea, es algo normal. Luego, cuando conectamos el HDMI de entrada y el de salida, lo que sí que vemos es una pérdida de colores en el monitor que estemos utilizando. Hay una pequeña pérdida, yo en los IPS lo he notado, y eso a mí en lo particular me molesta, pero claro, me molesta si es el mismo monitor que yo utilizo para jugar, pero si esta capturadora la utilizamos en otro PC solo para exportar el vídeo, eso no nos va a molestar. Sin embargo, si tienes 3 monitores iguales y uno se ve el azul de una forma y en el otro se ve un poco más apagado, pues molesta un poco. Son los dos únicos puntos negativos que le he encontrado. Pero al margen de eso, hay que decir que en diferentes equipos en los que lo he probado, pues he tenido diferentes resultados. Por ejemplo, vamos a streamear en Full HD 60 FPS. Tenemos un equipo como un Ryzen 5 2600X y una gráfica como una 1080 Ti. ¿Necesito esta capturadora? Rotundamente no. Simplemente podemos utilizar el codificador de la tarjeta gráfica, el codec de Nvidia NVENC, y vamos a poderlo streamear perfectamente. Ahí no hay problema. Ahora bien, si tuviéramos una tarjeta gráfica más discreta, a lo mejor esta capturadora sí que nos serviría. En ese aspecto también lo probé con una RX 580 y también era suficiente tarjeta gráfica, pero aún así quise hacer la prueba de las dos. Básicamente las punteé a través de la capturadora del gato y utilicé dos softwares, OBS y el del gato gaming, el Game Capture. Como es lógico, había que probar los dos. Con OBS se lleva perfectamente bien y con el Game Capture pues ya no digo nada, es una maravilla. Lo que sí que obtenemos es que al pasar ese Full HD de 60 FPS mediante la capturadora y a través de estos softwares, lo que aumentamos es el consumo de CPU, pero bastante. Es decir, consume bastante procesador, tanto si utilizamos un software como el otro.
En ese aspecto yo creo que si tenemos una tarjeta gráfica que nos lo soporte, lo suyo es utilizar el códec de la tarjeta gráfica. No es necesario, para mí, en mi opinión personal, no es necesario cogerse una capturadora para esto. A no ser que queramos hacerlo pues utilizando consolas o cualquier cosa y utilizar el ordenador. En este caso, como el que os he puesto antes de un ordenador para jugar, quien dice un ordenador dice una consola, cualquier cosa y uno para streamear, sí o sí es necesaria la capturadora. Lo he probado con diferentes consolas y funciona bien. Segundo escenario, lo probé en Full HD 144 Hz. Aquí ya viene la sorpresa. Directamente se utilizaba el códec de Nvidia NVENC, tenía ciertos tirones y pérdidas en la calidad de imagen. El consumo de procesador era bajo. Con la capturadora pasando ese Full HD 144 Hz, lo que obtuve era un alto consumo de CPU, pero el stream iba fluido. Por lo tanto, una muy buena solución si queremos jugar a shooters 144p. El siguiente escenario era dar el salto al 2K 144 Hz. Obtuve básicamente lo mismo. 2K normal, mediante OBS, pues obtenía un consumo elevado de la tarjeta gráfica y algo de CPU. Al poner la capturadora, pues la tarjeta gráfica se liberaba y obtenía un mayor rendimiento de la CPU. En 144 Hz lo mismo. A partir de 2K yo creo que ya sí que es completamente recomendable, porque directamente se veía mejor calidad y más fluido pasándolo a través de la capturadora. Y ya por cierto llegamos al último escenario, que es 4K. 4K solo 60 Hz, por favor. No tengo ni equipo ni monitor 4K 144 Hz, ni sé si todavía están en el mercado. Y ahí claramente pues sí o sí es recomendable. Básicamente las pruebas las hice con una 2080 Ti y directamente al activar el Nvidia NVENC ya no conseguía 60 FPS en los juegos, sino que me caía a 52-53. Problemón al canto. Si intentaba codificar con el procesador, pues realmente obtenía que se me comía casi 10 núcleos. Pasado a través de la capturadora en el mismo PC, sí que es cierto que el consumo de CPU seguía siendo elevado, pero ya sí que podía streamear a 60 FPS, a 60 Hz. Por lo tanto, yo creo que está muy bien. Por cierto, esto es todo un escenario utilizando un solo equipo. Como os he dicho, si utilizáis un equipo para streamear y el otro para jugar, entonces va a funcionar a las mil maravillas porque sí o sí la necesitas. Si no, no hay forma de pasar la imagen de un PC o una consola o cualquier dispositivo a otro ordenador. Y esto nos resuelve una duda, que es que hace unos días me preguntaron: Asaltador, ¿por qué todas las capturadoras llevan HDMI y no hay ninguna DisplayPort? Pues ahí está la respuesta, porque si haces la capturadora con HDMI puedes conectarla a televisores, puedes conectar consolas de entrada y otros dispositivos. DisplayPort es algo más normal en los ordenadores, HDMI es algo más de uso doméstico para todo tipo de dispositivos. Entonces, ¿merece o no merece la pena esos 250 eurillos por esta capturadora o por el modelo siguiente? Mirad, yo creo que con todo lo que os he dicho ya os lo he contestado. Si vuestra intención es streamear de 2K hacia adelante, sí o sí me parece buena idea, aunque el consumo de CPU es elevado. Si queréis hacer un streaming más profesional utilizando un segundo equipo, un segundo ordenador, solo para compilar, comprimir y enviar a través de internet, es la mejor opción actualmente que hay en el mercado. Bueno, el modelo nuevo, que es un poquito más estrecho, que es el HDR, y vale lo mismo. Y por último, si queréis capturar consolas y todo este tipo de dispositivos, pues también, porque es 100% compatible y os permite conectarla en vuestro ordenador, y si queréis, pues podéis streamear con vuestro ordenador o podéis utilizar una consola para streamear videojuegos de consola. Luego ya directamente, ya sea desde OBS o desde Game Capture, que es el software de la capturadora, podéis añadir vuestro micrófono, webcam o cualquier tipo de escenario, tipos marcos y cositas de estas, para que por último os quede un stream más profesional. Así que me parece una muy buena opción. La verdad es que he probado capturadoras de precio más bajo, he tenido capturadoras y al final me las quité de encima casi todas porque solían tener muchos fallos. Algunas se congelaban, otras perdían mucho color, codificaban mal. Es la única que he tenido hasta el momento que funciona 100% perfecta. Es decir, no tengo ningún problema. Sí que es cierto que en el OBS te puede costar un poquito configurar el sonido, pero bueno, es solo cuestión de configuración del OBS. Con el Game Capture del Gato Gaming esto no ocurre, se autodetecta al momento. Y por cierto, ese software te permite vincularte a tus cuentas de YouTube, de Twitch y de todo, y lanzar streamings de una manera súper sencilla, crear escenarios, cambiar entre escenarios.
Os dejo por aquí abajo en la descripción del vídeo un link a la capturadora y un link al software del gato para que le echéis un ojo, porque está bastante interesante a mi forma de ver. O sea, no lo había probado hasta hace 6 meses que tuve esta capturadora, lo empecé a probar y me pareció una opción muy interesante. Y ya está, chicos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo estáis. Esto ha sido todo. Con esto me despido y hasta el próximo vídeo.